Muy buen domingo para todos, ¿cómo andan? Para quien no me conoce, me presento. Mi nombre es Nicanor Liceda, soy agente productor matriculado por la Comisión Nacional de Valores y hoy les vengo a traer un nuevo análisis semanal para ver cuáles han sido las novedades y las perspectivas en lo que es el mercado de valores argentino y también un poco a nivel mundial. En realidad esta semana hubo muchas noticias respecto de las obligaciones negociables, han salido nuevas emisiones, pero bueno, eso lo veremos al final en la parte correspondiente. Así que sacando eso, no hubo mayores novedades, así que pasemos directamente a las recomendaciones puntuales. En cuanto a los fondos de inversión, mantenemos la misma recomendación de siempre para los que quieran una protección de corto plazo, ya sea en tasa fija en pesos y con cierta exposición a la inflación, es decir, a la deuda SER. A los clientes de Bull les recomiendo el Bull Market Smart corto plazo y a los clientes de invertir online el AdCap Pesos Plus. En lo que es acciones argentinas, también tenemos un fondo de cada uno de esos brokers, el Bull Market Acciones Argentinas y el AdCap Acciones para la gente de YOL, que eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el gráfico semanal del Merval, el último que tenemos. En cuanto a lo que respecta a la renta variable, seguimos manteniendo la misma recomendación de siempre. Ponderamos un poco más lo que es el fondo Berkshire Hathaway por encima del Standard Poor's 500, sobre todo porque está haciendo máximo histórico todas las semanas, así que entre entrar a algo que ya está caro y algo que está barato con mucha exposición a bonos del tesoro, preferimos la segunda opción. En lo que es acciones argentinas, nos inclinamos por los dos fondos que les comentamos anteriormente para tener una exposición bien diversificada a lo que es el mercado local. Y en cuanto a Brasil, ahí tenemos algunas opiniones que se las voy a comentar con el gráfico enfrente. Respecto a lo que es el Standard Poor's, como les digo, viene haciendo hace 3, 4 semanas, viene haciendo siempre máximo histórico, no por mucho, pero se encuentra en precios demasiado altos para entrar. Puntualmente no me gusta, si bien, como les digo siempre, es la mejor inversión de la historia de la humanidad. Es la exposición del mercado de Estados Unidos, que es por ahora la principal potencia mundial. Entonces, no les puedo decir que está mal invertir acá. Pero a estos precios me parece un poco más arriesgado y mucha más posibilidad de bajas. Em, Hay que estar atento, no sé en cuánto tiempo lo iremos a ver, pero esta línea blanca que ustedes ven acá es la media móvil de 52 semanas. Lo ideal sería comprar por debajo de ella, que tuvimos una oportunidad más o menos en marzo, abril de este año, y luego, como ven, la suba fue muy abrupta. Veremos si en el corto plazo esa posibilidad se repite o no, pero bueno, hay otras oportunidades, si no es el Standard Poor's, que es justamente la que les vengo a mencionar, la del fondo Berkshire Hathaway, que ha bajado bastante, ya lleva como 10 semanas más o menos de baja. Su pico máximo en $535 fue en marzo de este año, si no calculo mal. Sí, más o menos debe haber sido marzo. Em, pero como les digo, esto tiene una muy importante exposición a lo que es renta fija, es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos que están pagando tasas altas. Creemos que se va a reevaluar bastante esa tenencia cuando haya una baja de tasas, que es lo que el presidente de Estados Unidos está tratando de conseguir. No creo que lo logre este año, pero tal vez el año que viene. Entonces, no me parece mal, sobre todo para la gente que empieza a armar posición de a poco, entrar en estos precios en Berkshire Hathaway en vez que entrar en Standard Poor's en precio máximo. Pasando al mercado local, esto es el Merval en dólares, tuvimos una vela de indecisión justo al límite de la línea de tendencia alcista de largo plazo que habíamos trazado. Honestamente, esto es una opinión, no creo que resista. Para mí a lo mejor puede aguantar 1 o 2 semanas más, pero tiene pinta de que va a seguir cayendo un poco más. Yo intuyo que esto es todo incertidumbre electoral. Tenemos elecciones en Argentina en octubre, las legislativas de medio término. Me sigue gustando, sobre todo porque se encuentra ya debajo de la media de 52 semanas, acumular posición en Argentina a estos precios, pensando en las reformas estructurales que se puedan realizar en los próximos meses o incluso el año que viene. Recuerden siempre que invertir en mercados emergentes, o bueno, técnicamente Argentina ni siquiera está clasificada como emergente, pero las inversiones más seguras son las potencias, en lo que es Estados Unidos, Europa. Invertir en emergentes como pueden ser Argentina o Brasil puede ser más rentable, pero también es más volátil, hay más riesgo incluido, por eso justamente se espera mayor rentabilidad.
Entonces mi recomendación es que si van a destinar un fondo a renta variable, la mayor parte esté destinada en Estados Unidos, puntualmente el fondo Berkshire Hathaway, y una parte menor sí poder destinarla para aprovechar estas oportunidades en mercados como pueden ser el argentino, que es el que están viendo en pantalla, o el de Brasil, que bien, yo les había contado en el resumen anterior que el presidente de los Estados Unidos le puso una tarifa del 50%. Técnicamente entrarían en vigencia el 1 de agosto, pero bueno, ya las anunció y los mercados siempre se anticipan. Entonces, como vemos, hubo dos velas semanales rojas y la caída más o menos fue de un 7-8% en dólares en las últimas 2 semanas. Me sigue gustando Brasil para acumular, yo de hecho tengo posición y no la he vendido, pero como está muy fresco, muy nuevo este anuncio de las tarifas, yo preferiría esperar a ver hasta dónde va el precio. Lo ideal sería que fuera por debajo de la media de 52 semanas, me sentiría más cómodo comprando por esta zona. Total, como les digo, cuando uno va armando posición de a poco a largo plazo, no es necesario que uno cuando empiece a comprar, inmediatamente el precio de la acción empiece a subir, porque como no tengo mucho dinero para poner en una sola oportunidad, sino que voy acumulando con el paso del tiempo, si es un instrumento seguro en el cual el inversor le tiene confianza, por ahí está bueno aprovechar las bajas para ir bajando el precio promedio de compra. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Yo se los estoy diciendo en el caso de que sea un instrumento que le tengan mucha seguridad y que puedan ir acumulando posición de a poco. Si ustedes tienen todo el capital disponible para una sola inversión, y por ahí sí es más prudente, aparte de diversificar, esperar a que realmente sea un precio realmente atractivo, valga la redundancia. En este caso, no sé cuánta baja más le espera, pero bueno, yo esperaría ver, por lo menos si en las próximas 2 semanas se ubica debajo de este indicador. Por el momento, la recomendación sería una pausa en la compra, pero los que ya entraron, yo no vendería. Yo calculo que en el mediano plazo puede estar bastante por encima de esta línea de tendencia bajista que habíamos trazado, que viene desde el año 2008. Y bien, pasando ya a lo que es renta fija, Em, se actualizó un poco los valores con la nueva licitación que hubo esta semana del Tesoro y ahora, como pueden ver, el rendimiento de de la tasa fija en pesos, que son las LECAPs, BONCAPs y duales, se encuentra aproximadamente entre el 33 y el 36% anual, esto dependiendo siempre de la comisión que les cobren sus brokers. Y bueno, como ven, de hecho hay bastante atractivo, incluso en algunos instrumentos de corto plazo. Por ejemplo, este primero vence el 31 de julio de este año, este vence el 15 de agosto y te está rindiendo un 32-39% anual en pesos, lo cual no está nada mal. Recuerden siempre que esto es renta fija en pesos, no te cubre contra devaluación, es decir, contra la suba del dólar, y no te cubre contra la inflación. Simplemente te garantiza un monto en determinada fecha. Por ejemplo, el S31L5 el viernes cerró a 146 pesos la lámina de 100 y te va a pagar el 31 de julio 147 pesos cada 100. Entonces, esa es la diferencia que si la anualizamos nos da este monto. Lo mismo todos los demás. Y acá, préstenle atención a los duales, que ahí se los voy a marcar cuáles son. El TTM26, que vence en marzo del 26, el J26, que vence en junio. La letra indica el mes de vencimiento: marzo, junio, septiembre y diciembre del 26, el último día, 30-31. Porque encontré este gráfico anoche en Twitter, después volví a ver si podía darle crédito a la fuente, pero no encontré la publicación original. Si alguno lo puede mencionar, le damos los créditos correspondientes. Em, pero me pareció muy interesante porque lo que se ve acá, estas dos líneas, son las bandas del dólar, es decir, los precios a los que si el dólar se excediera, ya sea por encima o por debajo, el gobierno comenzaría a intervenir para que el precio del dólar vuelva hacia adentro. Y como vemos, con los precios de hoy, la mayoría de las LECAPs se encuentran por dentro de la línea de las bandas. Por lo tanto, ahí depende el riesgo de que el dólar pueda subir por encima o por debajo. Pero los duales, y sobre todo el de septiembre, el de diciembre y el último BONCAP, se encuentran muy por encima de la banda superior. Entonces, siguiendo la lógica del gobierno,
Si el precio del dólar llegara hasta la banda superior, el gobierno intervendría para mantenerlo por debajo de la banda. Eso quiere decir que en principio y en teoría, si el gobierno respeta lo que viene diciendo, estas inversiones deberían ganarle en términos reales al dólar en esta fecha. Estamos hablando del precio del dólar. Estas medidas del gobierno pueden cambiar. Estamos hablando de inversiones a julio, septiembre y diciembre del 2026. Falta más de un año. En el medio pueden pasar muchas cosas. Pero para las personas que creen que el dólar no va a ir por encima del techo de la banda o que inclusive en caso de que llegara el gobierno lo mantendría por debajo, esta puede ser una oportunidad para hacer tasa en pesos y ganarle al dólar. Depende, como les digo, de que el dólar se mantenga dentro de la banda, de que en caso de tocar el techo el gobierno intervenga y de las perspectivas que uno tenga de acá a futuro. Pero bueno, les dejo estas alternativas para los que quieren aprovechar una oportunidad en pesos, pero de acá, como les digo, a julio, septiembre y diciembre del año que viene. Esto no hace pagos de cupón, esto no hace pago parcial, son bonos cupón cero. Te van a pagar la totalidad el día de vencimiento. Obviamente uno lo puede vender antes en el medio, pero bueno, para sacar el máximo provecho de la inversión habría que aguantarlos hasta el final. Lo que es la deuda SER, para aquellos que se quieren cubrir de la inflación, es decir, que no quieren especular, que dicen yo tengo miedo de que se descontrole la inflación, me quiero cubrir, bueno, estos instrumentos se actualizan según el índice SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Por lo tanto, con esto debería uno cubrirse de la devaluación de acá al vencimiento. Y tenemos vencimientos en octubre del 25, en noviembre del 25, en diciembre y en 2026 tenemos 5 o 6 vencimientos adicionales y están pagando una linda tasa. Recuerden que esto está anualizado, pero los vencimientos de acá a fin de año pagan 16-17% anual por encima de la inflación y para los años siguientes también se puede conseguir tranquilamente un rendimiento por encima de 10. Así que los que desconfían del proceso desinflacionario, acá tienen una protección. Lo que sí, después fíjense en el drive, porque la mayoría, por no decir el 90% de estos instrumentos, son casi todos cupón cero, es decir, van a pagar únicamente en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este es un solo pago el 15 de diciembre, este también es un solo pago el 15 de diciembre. Te va a pagar eso, anualizado, pero hay que esperar al pago. ¿Qué más? Los bonos en dólares pagaron la semana pasada, los rendimientos, como ven, son estos. El BPI 6 o BPI 26 en pesos ya casi que no se justifica, está demasiado caro, el rendimiento es 1% anual en dólares. Este la verdad que no lo recomiendo. Si alguno lo tiene, le recomiendo rotar, es decir, venderlo y pasarlo a otro que rinda un poco más. Em, el AL35 me gusta. Hay que ver el tema de los ratios. Hasta hace poco estaban casi a la par el GD35 y el AL35. Es decir, que te costaba lo mismo invertir con ley Nueva York y pago en dólar cable que con ley Argentina. Bueno, esa diferencia ya se empieza a notar, ya es un 2% más caro el GD35. Por lo tanto, bueno, acá sí me parece que convendría comprar la versión local, el AL35. Pero el 29, el 30 están todos en un rendimiento más o menos parecido. Hasta hace poco era atractivo el bono de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo sigue siendo, no es tanta la diferencia, pero ya da un poco más de seguridad el AL35. Anualizado paga más y vence 2 años antes. Bien, en cuanto a las ON agresivas, sigue estando la misma recomendación de resúmenes anteriores. Recuerden pagar siempre hasta estos precios, no paguen por encima y si pueden pagar mucho menos, mejor todavía. La fecha final para aceptar el canje de celulosa es el 31 de julio, así que entendemos que si no es esta semana, en la otra ya va a haber novedades. Se especulaba que podía haber una mejora en la oferta, todavía no ha salido nada, pero a lo mejor conseguimos un cupón mayor al 3% que habían prometido. Respecto de GEMSA, también está el rumor de que si no es esta semana, será como mucho la semana siguiente, pero es casi seguro que antes de fin de mes hay una propuesta presentada sobre la empresa. Obviamente se los estaremos avisando en el canal de novedades. Y les comento, bueno, en realidad el seguimiento que le vengo haciendo a la parte de mi cartera en el que invertí en estas ONs sigue prácticamente igual. Creo que bajó 9.000 pesos, 10.000 pesos respecto a la semana pasada.
Se los voy a seguir compartiendo para que vean si en definitiva este trade fue bueno o fue malo. Y ahora pasando un poco a cosas más serias, les muestro alguna selección que hice de las obligaciones negociables de lo que se conoce como deuda senior, es decir, las más seguras del mercado argentino. Bueno, en primer lugar, para que vean el promedio de todas las ONs que tenemos disponibles en nuestro gráfico, no son todas estas, son como 80, 85, pero acá les hice un resumen de las más seguras. De las más seguras en cuanto al consenso de mercado. No son infalibles, pero son las menos riesgosas y menos volátiles, por decirlo de alguna manera. El promedio de retorno total nos da casi 8% anual en dólares, que es lo que estarían pagando las ONs. Y tenemos de los siguientes emisores: Cresud, IRSA, Aluar, Loma Negra, Pampa, Telecom. Si nos fijamos, casi todas están por debajo del 8. Esta de Loma Negra, si paga 1,35, no sé si alguno la tiene, igual que con el Bopreal anterior. El rendimiento es muy bajo, ya no conviene tenerlas cuando rinden tan poco. Bueno, no hay ninguna de estas por encima del 8, hay algunas Telecom al 7,38. Esta fue la nueva, creo, la que entró, sí, la que entró a circular la semana pasada. Y bueno, acá tenemos una YPF Luz que está rindiendo un 10%. Esto puede ser interesante, es vencimiento 2027. Y acá tenemos otra que tiene un rendimiento muy bajo, si alguno lo tiene, a la IFC KD, también le recomiendo rotar. Y bueno, esa es la única por encima de 8. Todas las demás se encuentran por debajo del promedio, pero es lógico, porque como les comento, este es un promedio de todas las ONs, de todo el tipo de riesgo o tolerancia del inversor que hay en el mercado, y estas son las más seguras. Es lógico que las más seguras paguen menos, o sea, tengan menos rentabilidad que las que son menos seguras. Pero bueno, acá tienen a su disposición la tabla, cualquier cosa me la piden y pueden chusmear individualmente todas las opciones disponibles. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Les dejo mis medios de contacto para todos aquellos que ya inviertan en Bull y en invertir online y quieran tener un asesor particular, o aquellos que todavía no se animan y están evaluando si comenzar a invertir o no en el mercado de acciones. También les dejo mi contacto por si tienen cualquier duda o consulta. Les agradeceré si pueden dejar un like en este video y compartirlo a alguien que ustedes creen que le pueda interesar. Así ayudan a que esta comunidad empiece a crecer. Y bueno, sin más, espero que tengan una buena semana. Nos veremos el próximo domingo.